En la asamblea pasada, en las convenciones mundiales, nos dieron una moneda. Dice: un cuerpo, un espíritu, una fe, una esperanza, un Señor. Y en la parte de atrás viene una pregunta en inglés: Got hope, share it. ¿Tienes esperanza? Compártela. Y hay hermanos que están pasando muy mal en esta mañana. Pero dice Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza en Cristo, ¿lo cree? Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes tienen esperanza y nuestro deber es compartirla, compartir esa esperanza. Vamos a orar antes de iniciar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tu Espíritu Santo viene a nosotros en esta mañana y habla a nuestro corazón. Llena a aquel que está necesitado, Señor, en esta mañana. No solamente en los lugares lejanos, Señor, sino aquí también en tu casa. Hay gente con necesidad, Señor. Hay gente que necesita recordar que hay esperanza en Jesucristo. Y no somos nada, Señor, sin ti. Nuestro hogar, nuestras actitudes, Señor, el ayudar a los demás, solamente puede provenir de ti, Señor, y de ese amor santo y puro que tú nos has derramado a nosotros y a nuestros corazones. Ven sobre tu iglesia, que tu Espíritu Santo more aquí en esta mañana para llevar esperanza, Señor, a aquel que lo necesita. En tu nombre oramos, amén. Bueno, antes de hablar un poquito de la esperanza, quiero hablar un poquito de la desesperanza. Y la desesperanza dice que es estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos. Es un estado mental, hermano, en el que usted a veces cree que no hay esperanza alguna para su situación, sea esta la que sea. ¿Por qué es mala la desesperanza? Es mala la desesperanza, hermanos, porque número uno, deshonra a Dios, degrada a Dios. Ese Dios que es omnipotente, usted piensa que no tiene poder para solucionar las cosas. ¿Por qué es mala la desesperanza? Porque hace que dudemos de un Dios que nos ha dado muchas promesas en su palabra. Es mala la desesperanza porque hace que pongamos la mirada en los recursos de este mundo en vez de confiar en la capacidad de nuestro Dios. Es mala la desesperanza porque destruye muchas cosas en nuestra vida. Destruye su matrimonio, destruye negocios, destruye relaciones, una vida saludable. Es mala la desesperanza porque nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Pensamos muchas veces que Dios es malo, pero Dios es soberano. Es mala la desesperanza porque estimula los conflictos, los pleitos, la amargura, porque nos conduce a rendirnos a Satanás y pensamos de repente que el que tiene una adicción nunca va a cambiar. Es mala la desesperanza porque culpa a Dios muchas veces y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Es mala la desesperanza porque queremos la solución rápida, en este momento. Pregunta para usted: ¿hay algún área en su vida espiritual, emocional, física, laboral, en la que usted esté sintiendo que no hay esperanza? Y quiero que escuche esta parábola, que escuche esta historia. Para no leer todo Jeremías capítulo 32, nuestra hermana de Peña va a decirnos la parábola, en lo que yo ya me tranquilizo. Bien, hermanos, les voy a contar una parábola que ustedes pueden encontrar en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Es una historia muy peculiar y que a lo mejor van a encontrar algunas similitudes con cosas que están pasando hoy. El rey de Judá era Sedequías, y resulta que los babilonios estaban, digamos que asaltando Jerusalén.
Entonces, pues era un escenario con mucha desesperanza, porque Jerusalén estaba siendo atacada por los babilonios. Y casualmente, justamente en ese momento, Sedequías tenía encarcelado a Jeremías en el patio de la cárcel porque pues él profetizaba, y las profecías que decía para Sedequías, a Sedequías no le gustaban porque profetizaba en su contra, ¿no? Estaba prediciendo su perdición contra los babilonios y demás. Entonces, por esa situación, él estaba arrestado, estaba preso, y aún cuando él estaba en el patio encarcelado, vino la voz de Dios a Jeremías y le dio un mensaje que sinceramente a Jeremías lo dejó pues como estupefacto, ¿no? Muy asombrado. Porque Dios le dice que uno de sus primos va a venir a ofrecerle un terreno. Y no nada más eso, sino que Dios le dice, y tienes que comprarlo. Efectivamente así sucedió. Vino su primo Hanamel y le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Por ser mi pariente, tú tienes la responsabilidad y el derecho de comprar ese terreno. Pero, hermanos, era un terreno muy peculiar porque se encontraba en la tierra de Anatot, de donde era Jeremías, pero pues era una tierra que estaba en Jerusalén. Y pues lo que para Jeremías era muy incoherente era que tuviera que comprar un terreno que los babilonios estaban a punto de conquistar. Y no solamente de conquistar, sino que Jeremías, como buen profeta, pues Dios ya le había revelado que los babilonios iban a llegar a quemar las casas, a asaltar y hacer desastre y medio en ese territorio. Pero como Jeremías ya había escuchado la voz de Dios y Dios ya le había mandado que comprara ese terreno, pues pagó 17 siclos de plata por ese terreno. Sí se lo compró a su primo y no solamente le entregó el dinero, sino que se hizo una venta oficial. Tenían testigos, sellaron escrituras, y después de todo ese proceso que era pues obedeciendo todo el proceso legal de compraventa, pues Jeremías le dice a un conocido de él que se llama Baruc. Como él estaba en la cárcel, pues no tenía manera de hacerlo, así que le pidió a Baruc que guardara esas escrituras en una vasija de barro. Los judíos hacían esto en aquel tiempo para que se conservaran muy bien, porque eran papeles sumamente importantes. Y en la Biblia leemos que dice que Dios les dice que hagan esto para que se conserven mucho tiempo. Esas escrituras no se tenían que perder. Parece irónico cuando sabemos, como ya les había dicho, que estaban ya poniendo las rampas para saltar las murallas y conquistar la ciudad, cuando no iba a quedar nada en pie en esa tierra. Iba a llegar la destrucción total. ¿Para qué quería Jeremías conservar muy bien esas escrituras? Pero Dios lo dijo, y así que así lo hicieron. Una vez terminando todo esto, Jeremías y Dios comienzan una conversación. Y Jeremías le dice a Dios, le empieza a enlistar todas las cosas que Dios ya ha hecho por su gran poder. Le enlista cuando sacó a los israelitas de la tierra de Egipto y le enumera un sinfín de proezas que el Señor con todo su poder había realizado ya con anterioridad. Y pues Jeremías está reconociendo la autoridad y la omnipotencia de su gran Dios y le dice, no hay nada imposible para ti, pero ¿para qué tuve que comprar ese terreno, no? ¿Qué va a pasar con esa tierra? Y Dios toma la palabra y le dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Le empieza a decir que efectivamente Israel ha sido un pueblo que ha pecado demasiado. Un pueblo que el Señor rescató
para darles una tierra prometida, y que ellos a lo largo de la historia le dieron la espalda a Dios y empezaron a hacer sacrificios a otros dioses. Incluso, por ejemplo, al dios Moloch le sacrificaban sus propios hijos, los sacrificaban en fuego para ofrecérselos a ese dios. Entonces Dios está diciendo que definitivamente estaba hastiado de la podredumbre en la que ya estaba viviendo Israel, del pecado sin límite que había realizado ese pueblo. Y dice que efectivamente van a llegar los babilonios y van a destruir todo. Y es algo pues como consecuencia del pecado, ¿no? Pero llega la parte en la que Dios dice: pero aún así yo voy a reunir a mi pueblo de todos los lugares donde los he dispersado, y voy a generar que esta tierra vuelva a ser próspera. Esta tierra va a volver a ser próspera. Eso significa que van a volver a comprar casas y a vender terrenos y comprar viñedos. Así que guarda bien esas escrituras, porque es como una promesa de que en esa tierra se va a volver a comprar, a vender, y va a volver a haber vida. Así termina esta parábola con Jeremías. Vamos a escuchar a nuestro pastor David Peña. Gracias. Bien, hermanos, yo quiero que usted en esta mañana aprenda 3 cosas. ¿Usted cree que en Jesús hay esperanza? En Jesús hay esperanza porque para Él no hay nada imposible. En Jesús hay esperanza porque Él perdona mis errores. Y en Jesús hay esperanza porque Él tiene un futuro para mí y para usted. ¿Puede repetir después de mí? ¿En Jesús hay esperanza? ¿Otra vez? Bien, primero, si vemos en la historia, como mencionaban, pues es como algo ilógico, ¿no? ¿Cómo comprar algo cuando de repente ya está todo perdido? El ejército de Nabucodonosor estaba fuera de la ciudad. Para el que vendió el terreno sí era un buen trato, pero para el que lo compraba a lo mejor no parecía tanto. Pero ¿cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo y que invirtamos en algo porque simplemente Él lo pidió? Y algo que hace Jeremías, hermanos, es que Jeremías ora. ¿Y qué pasa cuando uno ora? Dios responde. Dios responde, hermanos. Y vamos a leer el versículo 17 de Jeremías 32. Primero Jeremías empieza orando y empieza diciéndole a Dios cómo es Él. Leemos todos juntos cómo dice. Empieza Jeremías con una emoción y diciéndole: Señor, es que no hay nada imposible para ti. Y habla como unos 7 versículos muy bien del Señor. Muchos de nosotros somos así. Decimos: no, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Pero, fíjense qué dice el versículo 25. Jeremías actúa muy humanamente igual que nosotros. El versículo 25 hace como que una pregunta al Señor y le dice: oh Señor Jehová, y tú me has dicho: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de caldeos. Está como diciendo: Señor, tú eres así, eres omnipotente, puedes hacer las cosas, pero ¿me estás diciendo que compre esto? ¿Me estás pidiendo que haga esto? ¿Cómo es que muchas veces nosotros dudamos de lo que es nuestro Dios? Pero yo quiero que ustedes recuerden esta mañana que para Jesús no hay nada imposible. Siempre, hermanos, que queremos creer en algo, antes de creer, siempre va a venir la duda. Siempre. Pero ¿cuál es la diferencia entre dudar y creer? Está en la acción. Está en la acción. Porque Jeremías pudo haber dicho: Señor, tú eres así y así y así y así. Preguntarle también su duda, pero no haber hecho nada. Sin embargo, él decidió comprar. Y me llama mucho la atención porque Noé construyó un arca sin haber agua. Abraham se salió a hacer un viaje sin mapa. Moisés dejó todas las riquezas de Egipto para irse al desierto sin nada. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? Usted le está pidiendo a Dios
tener esperanza para tal situación, cambiar tal situación. Pero a lo mejor usted tiene que tomar una decisión esta mañana, pero como no es una decisión lógica, sino es una decisión por fe, cuesta hacerlo. ¿Cómo es posible que yo tenga que amarlo si me ha lastimado? ¿Cómo es posible que tenga que perdonar si me ha dañado? Pero ¿qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor esta mañana? Y vuelvo a repetir, cuando oramos, Dios nos contesta. Y leemos ahora el versículo 26 y 27, cómo le contesta Dios a Jeremías y le dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Qué hermosa palabra nos es para esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios está diciendo: ¿habrá algo que sea difícil para mí? La sanidad, la restauración, tu matrimonio, tu economía, no sé. Dios es infinitamente bueno. Pero bueno, la primera cosa es que en Jesús hay esperanza, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Número 2, en Jesús hay esperanza porque Él perdona mis errores. Usted y yo sabemos que México le ha fallado a nuestro Dios. Le estamos fallando a nuestro Dios. Continúa la idolatría, continúa la corrupción, y aún así Dios sigue teniendo misericordia de esta tierra hasta el día de hoy. Y una de las cosas que trae la esperanza es que usted tiene desesperanza, hermano, porque está viviendo en pecado. Ha cometido un error y usted sabe que a Dios no le agrada. Dios conoce tus errores y Él conoce tu condición en esta mañana. Vamos a leer el versículo 30. ¿Qué les decía Dios contestándole a Jeremías? Decía así, el versículo 30: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Pero ¿sabe algo que Dios le promete en esta mañana? Que en Él hay perdón, que en Jesucristo hay perdón. Toda la esperanza en esta mañana, hermanos, se basa en el nombre de Jesucristo. Y nos da una promesa tan hermosa en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27. Una promesa que está vigente para ti en esta mañana y que tú puedes tomarla si deseas con todo tu corazón. Leemos todos juntos cómo dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, la esperanza de cristiano está en Jesús. La esperanza de cristiano está en Dios. Es Dios quien perdona tus errores que has cometido en esta mañana. La salvación es ahí. No en que restaure tu vida económica, no en que restaure tu matrimonio, está en que restaures tu relación con Dios. Porque una vez que tú lo restaures, todo lo demás viene por añadidura. Ese es nuestro Dios. La esperanza de los creyentes siempre está basado en Dios y en sus promesas. ¿Lo cree? Entonces, número 2, hay esperanza en Dios, en Jesús, porque Él perdona mis errores. Y número 3, hay esperanza en Dios porque Él tiene un futuro para mí. Cuando Dios le responde a Jeremías, hermanos, y no sé si se ha puesto a pensar, pero realmente esa palabra que Dios nos da en su palabra, que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, es real. Voltea a ver a su hermano que tiene a su lado. ¿Cuántas pruebas no ha pasado ese hermano que tiene a su lado? No un hermano, no dos, no tres. ¿Y sabe algo? Si usted le pregunta a ese hermano en esta mañana, ese hermano le puede decir: sí, es cierto, en Dios hay esperanza. Dios me ayudó, Dios me rescató. ¿Y sabe también qué está pasando con ese hermano? A lo mejor en esta mañana también tiene dudas. Y también puede ser que en su corazón necesite en esta mañana que alguien se acerque con él y una vez más le recuerde la esperanza que hay en Cristo. Pero
Vamos a leer el versículo 36 de Jeremías 32. De repente las cosas no parecen muy bien. Dice así: y con todo, ahora sí dice Jehová Dios de Israel. Le contesta Dios a Jeremías: entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. O sea, Dios le está contestando y le está diciendo: ¿sabes qué? El panorama no va a ser muy bueno. Es una realidad. Puede ser que el panorama que veas en esta mañana no va a ser muy bueno, pero la confianza del cristiano se basa en las promesas que Dios ha dado para usted en esta mañana. Y empieza a decir un montón de promesas. Vamos a leer versículo 37 al versículo 41. Versículo 37. Dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar. Primera promesa, ¿qué iba a hacer? Los iba a hacer volver a este lugar. Y luego dice: y los haré habitar seguramente. Segunda promesa, Dios te promete habitar seguramente donde está su presencia. Siguiente versículo: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Dios te promete algo en esta mañana. Tú eres su hijo, tú eres su familia, tú eres quien le pertenece a Dios. Siguiente versículo: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Qué te promete Dios? Un corazón, sentimientos, emociones, una mente renovada, para que temas perpetuamente, para que tengas bien. ¿Sabes por qué no te está yendo bien? Porque no confías, porque no tienes fe, porque le has fallado a Dios. Y luego no solamente le promete bien a ti, promete bien a tus hijos, a tus descendientes. No los tienes, pero van a venir. Y qué hermoso es que tengas la seguridad de que tus hijos dependen de Dios. Siguiente versículo: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuántas veces no le hemos pedido al Señor: Señor, cambia mi corazón? Señor, santifica mi corazón. Y esta promesa, hermanos, está para usted vigente. Dios quiere cambiar su corazón. ¿Y sabe qué? Quiere ponerle temor en su corazón. Que cuando usted esté en la tentación pueda decir no. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho. No por mis fuerzas, no por mi voluntad, sino por lo que Dios hace. Siguiente versículo y último: y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios se alegra, hermano, de hacerte bien, y Dios quiere hacerte bien en esta mañana. Yo no sé cómo esté tu tierra, cómo esté tu hogar. Yo no sé si realmente dice la Biblia que cuando Él construyó todas las cosas, lo hizo para que nosotros nos enseñoreáramos de ellas, la domináramos. Pero a veces parece que el trabajo, las cosas, la vida se enseñorea de nosotros y no nosotros de ellas. Pero Dios quiere recordarte que en Él hay esperanza en esta mañana para cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque en Dios hay esperanza, porque no hay nada imposible para Él, porque Él perdona tus errores y porque tú tienes un futuro para Él. ¿Lo creen? Bien, ya terminé. Después me llama mucho la atención que en el versículo, estamos en Jeremías 32, y después de eso hay un capítulo que es Jeremías 33, y hay un versículo muy conocido por ustedes que dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué nos va a enseñar Dios? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al principio veíamos cuántas cosas causa la desesperanza. Pero estamos así, hermanos, porque queremos. Porque en Dios hay esperanza en esta mañana. En Dios hay cosas grandes y ocultas que todavía no sabemos. Escuchaba el testimonio ayer de una hermana que le falleció su hijo. Y ella decía: cada día desde que nació mi hijo y me enteré que tenía una enfermedad, yo agarré una caja que decía esperanza y agarraba todas las promesas de la Biblia y las ponía ahí. Las ponía ahí, las ponía ahí.
Su hijo estaba enfermo mentalmente. Después de casi 30 años de orar, su hijo se suicidó. Y decía la hermana, yo tenía promesas que Dios me había dado en esa caja. Yo tenía una lista de canciones en mi iPod que hablaban de la esperanza. Yo era una mujer con fe, pero no entendía por qué Dios no me había contestado mi petición. Y ella resumía y decía, aún así, me sigo basando en las promesas de Dios. ¿Por qué Dios no sanó a mi hijo? No lo sé. No lo sé, decía ella. Es un misterio hasta el momento. Y hay cosas que Dios no te ha contestado en esta mañana, y cosas que van a pasar y para ti también van a ser un misterio. Pero la promesa de Dios para ti en esta mañana es que Él dice que aún a los muertos Dios los va a resucitar. Hay esperanza en Jesucristo, aún cuando pensemos que pase lo peor. Y desde que yo escuché esta promesa para nosotros como iglesia, la quiero compartir con ustedes y quiero que la tome y comparta la esperanza que hay para usted en esta mañana. Vamos a leer todos juntos Joel, capítulo 2, versículo 28. Esta es una promesa muy hermosa, hermano, no solamente para usted. Decía, cuando Dios empezaba a contestarle a Jeremías, le decía, yo soy el Dios de toda la carne. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Y en esta promesa de Joel vuelve a utilizar esa palabra, carne. Y dice así, leemos todos juntos, ¿cómo dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Qué hermosa promesa te está diciendo Dios en esta mañana. Le está diciendo a su iglesia, le está diciendo a México, le está diciendo a todo el mundo. Derramará su espíritu el Señor sobre ¿quiénes? Sobre toda carne, sobre tu hijo que no le conoce, sobre tu esposo que no le conoce, sobre aquel amigo que no conoce a Dios. Esa es la promesa de Dios, que Él va a derramar su espíritu, y lo cumplió cuando mandó a Jesucristo, cuando mandó al Espíritu Santo. La gracia preveniente, hermanos, sigue actuando en esta mañana. Sigue hablándonos a cada mañana, diciendo, tocando nuestro corazón, diciéndole, arrepiéntete, arrepiéntete. Ese temblor, esta tormenta, lo que esté pasando en México, solamente son cosas que Dios nos está diciendo, aquí estoy, arrepiéntete, tienes una oportunidad más. ¿Lo cree? En esas promesas también viene para los hijos, para las hijas. ¿Sabes qué? Tú vas a hablar la palabra de Dios, tú vas a compartir la esperanza. Para los ancianos, y gracias a Dios que en la iglesia del Nazareno hay lugar para nuestros hermanos de mayor edad. Dice, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a soñar. ¿Cuántos hermanos que tienen una edad de repente dicen, ya no puedo, ya no hay nada más que Dios pueda hacer? No, hermano, hay esperanza en Dios y Dios quiere hacer mucho a través de usted. Y número 3 dice, nuestros jóvenes verán visiones. Joven, Dios ha puesto en tu corazón muchas cosas por hacer, y ha puesto esta visión de levantarte, y aunque de repente dices, esto no es posible, vuelvo a recordarte, hay esperanza en Cristo, hay un futuro para ti en Cristo. Puede ser que ahorita no lo veas, pero si le crees, si agarras esa escritura, la pones en una vasija de barro, creyendo que Dios va a responder, Dios lo hará. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana, y vamos a hablar a nuestro Dios, y vamos a cantar. Vamos a cantar porque hay esperanza en Cristo. Yo no sé cuál sea tu situación esta mañana, pero esa situación el Señor la quiere tomar. Y si tú tienes esperanza en esta mañana, compártela. Ora por alguien más, ora por alguien que está pasando una tribulación en esta mañana. Ora por esa persona, porque ¿saben cuál es la necesidad más grande de este mundo, hermanos? No es el hambre, es que hay falta de esperanza. Hay falta de esperanza. Vas a los trabajos y ves falta de esperanza. Ves los matrimonios y hay falta de esperanza. Vas a los hospitales y hay falta de esperanza.
pero tú tienes esperanza en tu corazón. Esa esperanza se llama Jesucristo. Y hablaba con los jóvenes el jueves y les decía: Dios nos ha entregado a nosotros el ministerio de reconciliación. Ese ministerio que le podemos decir a los que están allá afuera: Jesucristo perdona los pecados, Jesucristo levanta, Jesucristo sana. El reino de los cielos se ha acercado en esta mañana, y el reino de los cielos está aquí para bendecirnos. Vamos a cantar y después de eso oramos a nuestro Dios. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Dice: la esperanza no es solamente la expectativa de que Dios cumplirá algo en el futuro, sino la esperanza también tiene repercusiones presentes. La perspectiva de nuestra vida y nuestro comportamiento cambian cuando nuestra esperanza en Dios y en sus promesas forman parte de nuestra vida como seguidores de Jesucristo. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a estar bien en ti, Jesucristo. Sabemos cómo va a terminar todo esto, Señor. En aquel lugar donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde hay un lugar celestial para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrir tus promesas y a hacerlas propias, Señor. Ven sobre mi hermano en esta mañana que está clamando a ti por esperanza. Aquel que está desvalido, aquel que clama al Señor y que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, porque Él hizo los cielos y la tierra. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh Señor, solamente en ti confiamos y en ti esperamos, Padre. En ti hay esperanza, Padre. Perdona nuestros pecados como iglesia, perdona nuestros pecados como mexicanos, Señor. Perdona nuestros pecados y nos ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti a México, Señor, y perdónanos por nuestra idolatría. Pero queremos, Señor, que México sea para Cristo. Para nosotros eso es imposible, Señor, pero tú nos preguntas y nos dices: ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Acaso México no puede ser para mí? Hay esperanza para mi país, Señor. Hay esperanza para mis amigos. Hay esperanza para las familias, Señor, de esta iglesia. Creemos en ti, Padre. Nuestra esperanza, nuestra ancla, esa esperanza gloriosa que es Cristo, Señor, eres tú. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Amén. Grandes cosas por venir y grandes cosas se harán en México. Y grandes cosas por venir y grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir y grandes cosas se harán en México.
Amén. Puedes tomar tu lugar y